estimados participantes de la clase de prácticas penales, bienvenidos a su cátedra. En el día de hoy abordaremos unos temas concernientes al área del sistema penal venezolano. Buenos días, Alejandra Cuberos, buenos días, ¿cómo estás? Puedes abrir tu video y tu audio para cualquier inquietud que tengas en este instante para poder nosotros abordar en torno a el proceso penal venezolano. Como es bien sabido, el proceso penal venezolano inicia con la denuncia o por flagrancia. Acuérdense que nosotros tenemos los órganos de investigación penal. ¿Cuáles son los órganos de investigación penal? Los órganos de investigación penal son, podemos hablar básicamente de el 6CPC, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Podemos hablar también de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana, de la PNB, DIGICIN. Entonces, todos ellos confluyen en un grupo de órganos, ¿verdad?, que inician en torno a la investigación penal. Como es bien sabido, nuestra cátedra se basa en prácticas. Dentro del contenido programático hay una actividad que es donde ustedes deben abordar una visita institucional. Dicha visita institucional es de referencia, vamos a decirlo, tiene que tener algo que se llama anexos fotográficos, ¿verdad? Reseñas fotográficas y en base a las reseñas fotográficas también deben hacer una especie como de entrevista, a ver en qué se basan esos órganos. ¿Para cuáles órganos podemos ir nosotros? Bueno, pues básicamente sería ir a un cuerpo de investigación penal. Sería muy importante ir a un cuerpo de investigación penal a los fines de que ustedes puedan abordar cómo es el sistema, cómo rige la parte del sistema penal. En base a ello, ustedes deben concatenar todas las actividades programadas y señaladas dentro del contexto del área de prácticas penales. ¿Qué significa todo esto? Básicamente, nosotros debemos establecer todos los lineamientos y parámetros en que se basa el sistema penal venezolano. Pero para nosotros poderlos abordar, nosotros tenemos que enfocarnos dentro del Código Orgánico Procesal Penal. Vamos a ver qué significa un 236, vamos a saber qué es una audiencia, en qué se basa una audiencia de imputación. También ustedes deben saber en qué se basa una audiencia preliminar y básicamente tienen que tener en consideración los lapsos procesales. Es muy importante determinar en qué momento el Ministerio Público, porque él, como es bien sabido y como lo establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal, es el que va en búsqueda de la verdad. ¿Cómo es que se desarrollaron los hechos? ¿Cómo se esclarecen los hechos? Entonces es muy importante abordar ese momento del procedimiento. También ustedes deben tener en consideración la ley de protección a las víctimas y demás sujetos procesales. Hay una serie de leyes, de normativas, que ahondan mucho dentro del procedimiento penal venezolano. En resguardo, también en qué se basa la cadena de custodia. Es importante nosotros establecer las actas de investigación penal, los dictámenes periciales, las experticias y demás actas procesales que engloban
todo el trabajo o todo el aspecto procedimental que lleva a cabo el órgano de investigación a la hora de buscar esclarecer los hechos. Por ejemplo, hubo un secuestro, hubo un homicidio, se practicó un robo, cómo se ejerce también en estos casos el control constitucional, en qué se basa el control constitucional. Entonces, es importante que ustedes, mis estimados participantes, en el día de hoy, pues tengan todas esas dudas, ¿verdad? Porque se están encaminando dentro de, ya prácticamente dentro del ejercicio profesional del derecho. Entonces, como ustedes están a- ahondando y ya prácticamente finalizando todo lo atinente a la parte de la carrera de pregrado, entonces es importante que ustedes sepan cómo, ¿verdad? O qué parte constituye todo el aspecto procedimental. Cómo yo voy a trabajar en una audiencia de imputación, en qué se basa una audiencia de presentación. Acuérdese que es importante resaltar en el día de hoy todo lo que me establece a mí nuestra Carta Magna, que es nuestra querida Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué me establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? El debido proceso. ¿Qué pasa con el debido proceso? Muchas personas hablan del artículo 49, pero no se detienen a enfocarse en cada uno de los ordinales. Por ejemplo, es importante resaltar que en el artículo 49 habla de que el imputado en esta persona que fue detenida, o vamos a decir así, un procedimiento de flagrancia, no tiene abogado. Y resulta que el artículo 49 ordinal 1 me establece a mí que debe estar asistido por un abogado. Ajá, pero ¿qué quiere decir esto? Que los tribunales están en el deber ser es de buscarme en un abogado. Que no tengo para cancelar un abogado privado, no hay novedad. Nos pueden llamar a la defensa pública, pero inexorablemente deben cumplir con lo establecido en el artículo 49 ordinal 1 de que nadie puede estar en un acto o en una audiencia sin la presencia de su abogado. También es importante resaltar todo lo que representa ese artículo 49, que es el debido proceso, es la garantía constitucional para que puedan ser velados correctamente mis derechos. Porque ustedes se imaginan en un país donde no exista la garantía constitucional para yo poder legitimar mis derechos, para que pueda ser oído por los jueces naturales. Es decir, si el delito se cometió en el estado Táchira, no puede venirlo a conocer un juez del estado Bolívar. Actualmente se están manejando dentro de los tribunales de la República las conexiones vías telemáticas, así como nos estamos ahorita conectando nosotros con ustedes y ustedes conmigo. Es decir, se están estableciendo juicios, audiencias vía telemática. Una pregunta que me podría hacer algún participante es, profesora, nosotros podemos, en la última actividad, yo les coloqué a ustedes de que vamos a hacer una dramatización, ¿verdad? En cuanto a cómo se establecería un juicio. Podemos hacer una audiencia preliminar o una audiencia de juicio. Entonces, pueden establecerse vía telemática, vía presencial y vía telemática. Acuérdense que la conformación de una audiencia debe estar inexorablemente por el artículo 49, por un juez natural, por la defensa, ya sea pública o privada, debidamente asistido. También es importante resaltar las figuras del aspecto tribunalicio, el secretario, los alguaciles y demás sujetos procesales que componen la constitución de un tribunal. Asimismo, también es importante resaltar en el día de hoy todo lo relacionado, ¿verdad?, a cómo debemos dilucidar, ¿verdad?, en términos una audiencia de flagrancia, una audiencia de presentación, una audiencia preliminar.
Dentro del contenido programático que yo les di a ustedes a desarrollar, está lo contentivo a que ustedes me desglosen, vamos a decir así, el léxico, porque es importante que ustedes se van a entrar dentro de la esfera del mundo del derecho, que ustedes conozcan básicamente cómo es ese lenguaje técnico jurídico a la hora, ¿verdad?, de establecer o estar dentro de la presencia de una audiencia. ¿Por qué? Porque yo debo manejar un lenguaje técnico a la hora de poder establecer la defensa, si en este caso soy el defensor o si en este caso soy la vindicta pública, la denominada Fiscalía del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la Fiscalía del Ministerio Público va en búsqueda de la verdad, va en busca de la recolección, ¿verdad?, de todo lo que sea objeto de interés, todo lo que constituya o sea objeto de interés criminalístico dentro del proceso que se está desarrollando en un caso particular. También quiero resaltar en el día de hoy de que el juez puede ejercer el denominado control constitucional. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, la Fiscalía del Ministerio Público imputa un caso y dicho caso está establecido, ¿verdad? Y es exagerada la calificación jurídica que le dio en estos casos la vindicta pública, el juez puede, a motu propio, ejercer, esa es la palabra, ejercer el control constitucional, que quiere decir que él puede hacer el cambio de calificación jurídica. ¿Por qué? Porque no se encuentran establecidos los parámetros que me está dando la Fiscalía del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el juez es el director del proceso. Entonces, en ese momento, el director del proceso examina, ¿verdad? Esa es la palabra exacta, todas las averiguaciones o las investigaciones policiales que, que contiene el procedimiento en sí. Entonces él establece, no, pero esta señora o esta ciudadana lo hizo en defensa propia. El hombre, vamos a decir, la víctima abusó. Entonces se toma una serie de elementos que el juez analiza a la hora de tomar una decisión y por ende toma la iniciativa de realizar un cambio a la calificación jurídica. Entonces es importante, ya que ustedes, mis estimados participantes, están adentrándose dentro de la esfera del campo profesional del derecho, que tomen en consideración toda esta serie de connotaciones, ¿verdad?, que les van a servir a ustedes de una argumentación jurídica en el momento en que ustedes ejerzan plenamente la carrera del derecho como futuros profesionales. Es importante resaltar en el día de hoy el lenguaje técnico jurídico que ustedes deben desarrollar. Es importante en el día de hoy o resaltarles que ustedes deben estar al día. Es muy importante la lectura. ¿Por qué? Vamos a establecer o vamos a desmenuzar dentro de las prácticas penales el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a los tribunales, le van a preguntar qué es un 236. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan en consideración lo que me establece a mí el Código Orgánico Procesal Penal a los fines, ¿verdad?, a los fines de tomar en consideración cómo voy a ejercer yo el derecho, cómo lo voy a ejercer. Entonces es importante que ustedes resalten todo lo concerniente al ejercicio, a la práctica que se debe tener. ¿Por qué? Porque de esa manera, de esa manera yo, como participante dentro de la carrera del derecho, voy a poder aportar. Ya cuando yo me vincule como abogado, voy a poder establecer básicamente todo lo relacionado al ejercicio profesional en el área penal. Entonces es importante resaltarles en el día de hoy a ustedes cómo es
el trabajo que se desempeña a diario dentro de la carrera del derecho. Por eso es importante que ustedes aporten ideas, que ustedes tengan en consideración todo lo que define la carrera de derecho. Es importante también que ustedes señalen en el día de hoy las señalizaciones que me establece el Código Orgánico Procesal Penal. Por ende, yo los invito muy cordialmente, como su instructora en el área de prácticas penales, a que se adentren más, a que se preocupen un poquito más por establecer todas las variantes que me establece el Código Orgánico Procesal Penal y lo que confluye dentro y lo que se lleva a cabo dentro de un procedimiento, vamos a decir, que están realizando el órgano de investigación penal. ¿Por qué? Porque de ahí depende, ¿verdad? La defensa que ustedes le van a aportar a esa persona que los está esperando ya para que ustedes los defiendan como futuros abogados. Entonces, para la próxima clase vamos a tratar de dilucidar en torno a las leyes de víctimas y sujetos procesales, en torno a las actas policiales, a los dictámenes, a las experticias, a los reconocimientos técnicos, porque de ello va a depender básicamente cómo es que yo voy a establecer todos esos medios probatorios a la hora de ejercer la defensa dentro dentro del campo profesional del derecho y a la hora de defender todo lo relacionado a lo que necesita una persona para poder demostrar que es inocente. Acuérdense que nosotros manejamos la presunción de inocencia. Hasta tanto no se demuestre lo contrario, una persona es inocente. Por eso es que es importante estos órganos de investigación penal y la vindicta pública, el Ministerio Público, establecer todos los parámetros que me establece la verdad, la recolección de la verdad. Entonces, para mí, un inmenso placer en el día de hoy haberles dado la más cordial bienvenida a la Cátedra de Prácticas Penales. Tengan ustedes hoy un feliz día y en los próximos días tendremos otro encuentro tecnoformativo dentro de nuestra ilustre Universidad IEXI. Que tengan todos un feliz día.